Cuando Larry al fin se despertó, se dio cuenta de que se sentía bien y de que estaba hambriento y se sentía capaz de orinar como un caballo. Al ponerse en pie y escuchar el maravilloso crujido de sus huesos al desperezarse, se percató de que no había simplemente dormitado. Había dormido durante toda la noche. Miró su reloj y se asombró. Eran las 9:20 de la mañana. Estaba hambriento. Seguramente habría comida en la casa. Conservas de sopa y tal vez de carne. El estómago le crujía. Antes de ponerse en marcha, se quitó la ropa y se remojó en el arroyo. Notó lo escuálido que se estaba quedando. Se levantó, se secó con la camisa y se puso de nuevo los pantalones. Un par de piedras sobresalían de la superficie del agua, y Larry las utilizó para cruzar el arroyo. De repente se quedó inmóvil y miró hacia los espesos arbustos. El miedo que había permanecido latente desde que se había despertado, surgió de repente como un haz de teas que se encienden, para apagarse con igual rapidez. Probablemente se trataba de una ardilla o una marmota, tal vez incluso de un zorro. Nada más. Se volvió y empezó a atravesar la pradera en dirección a la Casa Blanca. A mitad de camino, un pensamiento emergió en su mente como una burbuja y explotó. Ocurrió de forma casual, pero sus implicaciones le hicieron pararse en seco. La idea era esta: ¿por qué no viajo en bicicleta? Se detuvo en medio de la pradera, a la misma distancia de la casa que del arroyo, y lo evidente de la pregunta lo dejó aturdido. Había caminado desde que arrojó la Harley al barranco. Había caminado hasta agotarse a causa de una insolación o de algo muy parecido. Sin embargo, había podido ir pedaleando todo el tiempo. De haberlo hecho, ya se encontraría en la costa, escogiendo su casa de verano y habitándola. Rompió a reír, en principio levemente, un poco asombrado por el sonido de su propia risa entre aquel silencio. Reír cuando no hay nadie cerca es una señal más de que estás emprendiendo un viaje sin retorno a las tierras de la locura. Pero la risa parecía real y sincera, condenadamente sana, y tan semejante a la del viejo Larry Underwood. Permaneció allí con los brazos en jarras, la cabeza vuelta hacia el cielo y desgañitándose ante su asombrosa simpleza. Detrás de él, en el lugar donde los arbustos junto al arroyo eran más espesos, unos ojos azul verdoso observaban todo aquello, y vieron cómo Larry reanudaba su camino en dirección a la casa, sin dejar de reír y mover la cabeza. El muchacho se abrió camino entre los arbustos, medio desnudo y blandiendo el cuchillo de carnicero. Surgió otra mano que le acarició el hombro. El muchacho se detuvo. Apareció la mujer. Era alta y corpulenta, pero no pareció agitar una sola ramita de los arbustos. Tenía abundante pelo negro, con gruesas mechas blancas. Lo llevaba recogido en una trenza que le caía sobre un hombro y le llegaba al nacimiento del seno. Al mirar a aquella mujer, lo primero que impresionaba era su estatura.
Luego la mirada se sentía atraída hacia aquel pelo y lo contemplaba pensando en cómo podía palparse con los propios ojos su textura, fuerte y a un tiempo sedosa. Si el que la miraba era un hombre, se encontraría pensando en el aspecto que tendría ella con aquel cabello suelto, desparramado sobre una almohada bajo un rayo de luna. Y también se preguntaría cómo sería ella en la cama. Pero a aquella mujer no le había penetrado hombre alguno. Era pura. Esperaba. Hubo sueños. En cierta ocasión había acudido a la tabla Ouija. Y ahora se preguntó una vez más si sería ese hombre. «Espera», le dijo el muchacho. Le hizo volver el turbado rostro hacia el suyo en calma. Sabía lo que le perturbaba. A la casa no le pasará nada. ¿Por qué habría de hacerle daño a la casa, Joey? El muchacho se volvió de nuevo y dirigió una preocupada mirada hacia la vivienda. Cuando entre le seguiremos. El chico meneó la cabeza contrariado. Sí, tenemos que hacerlo. Yo tengo que hacerlo. Lo decía con absoluta convicción. Tal vez no fuera él, pero podía ser un eslabón de la cadena que durante tantos años estaba siguiendo. Una cadena que ahora ya tocaba a su fin. Joey, aunque ese no era su verdadero nombre, levantó bruscamente el cuchillo, como dispuesto a clavárselo a la mujer. Ella no intentó protegerse ni huir, y el muchacho bajó el cuchillo lentamente. Se volvió hacia la casa y asestó varias cuchilladas en esa dirección. No, no lo harás, le advirtió ella. Es un ser humano y nos conducirá hasta... Iba a añadir, hasta otros seres humanos. Es un ser humano y nos llevará hasta otros seres humanos. Pero no sabía muy bien si eso era lo que quería decir. Empezaba ya a sentirse empujada hacia dos caminos a la vez. Y pensó que le hubiera gustado no haber visto a Larry. Intentó acariciar de nuevo al muchacho, pero él se apartó y miró hacia la Casa Blanca con expresión ardiente y recelosa. Al cabo de un rato se deslizó de nuevo entre los arbustos y miró a la mujer con gesto de reproche. Ella lo siguió para asegurarse de que estaba bien. Se había acurrucado en posición fetal apretando el cuchillo contra su pecho. Se metió el pulgar en la boca y cerró los ojos. Nadine regresó junto al arroyo, donde se había formado un pequeño remanso, y se arrodilló. Bebió con las manos y luego se instaló para vigilar la casa. Su mirada era tranquila, su rostro como el de una virgen de Rafael. A última hora de aquella tarde, mientras Larry pedaleaba a lo largo de los árboles de la carretera 9, vio un cartel verde iluminado y se detuvo a leerlo, un tanto asombrado. En él se decía que estaba entrando en Maine, tierra de vacaciones. Apenas podía creerlo. En su medio inconsciencia, asustado, debió de haber cubierto andando una distancia increíble. O de no ser así, había extraviado un par de días en alguna parte. Se disponía a reanudar su pedaleo cuando algo, un ruido en el bosque o acaso solo en su cabeza, le hizo mirar rápidamente hacia atrás por encima del hombro. No había nada.
Solo la carretera por la que venía desde New Hampshire, completamente desierta. Desde que estuvo en la gran Casa Blanca, donde desayunó cereales con queso de un bote aerosol extendido sobre unas galletas Rix un poco rancias, había tenido varias veces la sensación de que lo observaban y lo seguían. Oía cosas, incluso tal vez las veía por el rabillo del ojo. Su capacidad de observación, que ya casi había recuperado del todo en tan extraña situación, seguía avivando estímulos, todavía tan débiles que eran subliminales, y excitaba sus nervios con cosas tan nimias que, incluso reunidas, formaban solo una vaga impresión, una sensación de ser vigilado. Esa sensación no le gustaba como las otras. No tenía la impresión de sufrir alucinación o delirio. Si alguien estaba vigilándolo e intentando ocultar su presencia, era porque le tenía miedo. Y si tenía miedo del infeliz y esquelético Larry Underwood, que se había acobardado hasta el punto de dejar de montar una motocicleta a 30 kilómetros por hora, no debía preocuparle. En aquellos momentos, cabalgando en la bici que había tomado de una tienda de artículos de deporte, unos 6 kilómetros al este de la Casa Blanca, gritó con claridad: «Si hay alguien ahí, ¿por qué no sale? No le haré daño». No hubo respuesta. Permaneció en la carretera junto al cartel que señalaba la frontera, vigilándolo y esperando. Trinó un pájaro y luego levantó el vuelo. Nada más se movió. Al cabo de un rato, reanudó la marcha. Hacia las 6 de aquella tarde llegó al pequeño pueblo de North Berwick, en la intersección de las carreteras 9 y 4. Decidió acampar allí y a la mañana siguiente seguir camino hacia la costa. Había una tienda pequeña en el cruce de North Berwick. Entró y tomó del frigorífico un paquete de 6 cervezas Black Label, una marca que no conocía. Seguramente una cerveza regional. También se llevó una bolsa de papas fritas y 2 latas de carne. Metió todo en su mochila y se dirigió de nuevo a la puerta. Al otro lado de la calle había un restaurante, y por un instante le pareció ver pasar 2 largas sombras y desaparecer. Tal vez sus ojos le engañaron, pero no lo creía. Se le ocurrió cruzar corriendo la carretera y sorprender en su escondite a quienes estuvieran allí. «Vamos, vamos, salgan ya. El juego ha terminado, niños». Decidió no hacerlo. Sabía lo que era el miedo. En vez de eso, caminó un corto trecho carretera abajo, empujando la bici en cuyo manillar había colgado la mochila. Vio una escuela de ladrillo con un bosquecito en la parte trasera. En el pinar recogió leña suficiente para hacer fuego. La puso en el centro del suelo de asfalto del patio de recreo y la encendió. Cerca había un arroyo que fluía junto a una fábrica textil por debajo de la carretera. Puso a enfriar la cerveza en el agua y calentó una lata de carne. Comió con su cubierto de Boy Scout, sentado en uno de los columpios que había en el patio. Meciéndose lentamente, su larga sombra se proyectaba a través de las borrosas líneas de la cancha de baloncesto. Se preguntó por qué no sentía miedo de la gente que le estaba siguiendo, porque ahora estaba seguro de que había gente que le seguía, al menos 2 personas.
Y también se preguntó por qué durante todo ese día se sentía tan bien, como si su cuerpo hubiera expulsado algún espantoso veneno durante su largo sueño en la tarde anterior. Tal vez se debiera a que necesitaba descanso. Eso y nada más. Parecía demasiado sencillo. Desde el punto de vista de la lógica, si sus seguidores quisieran hacerle algún daño, ya lo habrían intentado. Hubieran disparado contra él desde la maleza, o al menos lo hubieran detenido con sus armas. Habrían tomado lo que les viniera en gana. Y de nuevo intervenía la lógica. También era bueno poder pensar con lógica, ya que durante los últimos días lo había hecho sumergido en el corrosivo ácido del terror. ¿Qué podía tener él que alguien deseara? En lo que se refería a cosas materiales, había suficiente para los pocos que que quedaban para disfrutarlas. ¿Para qué molestarse en robar a una persona, matar y arriesgar la vida cuando todo cuanto uno puede haber soñado tener, sentado en el retrete con el catálogo de Sears sobre las rodillas, se encontraba ahora al alcance en cualquier escaparate de América? Bastaba con romper el cristal, entrar y tomarlo. Todo, salvo, naturalmente, la compañía de alguien. Y como Larry bien sabía, eso andaba escaso. Y precisamente por eso no se sentía asustado, pues creía que era eso lo que aquella gente quería. Tarde o temprano su deseo superaría el miedo, y él esperaría hasta que tal cosa ocurriese. No pensaba ahuyentarlos como a una bandada de codornices. Eso empeoraría las cosas. Hacía 2 días él mismo se habría sumado de haber visto a alguien, así que podía esperar. Desde luego tenía necesidad de volver a ver a alguna persona. Vaya si la tenía.